¿qué pueblos, utilizando la información de AMSCLAE, qué pueblos contaminan más nuestro lago en cuanto a las aguas residuales? Porque aparte es que la contaminación a través de la basura y aparte es la contaminación a través de los agroquímicos, claro, que son los tres contaminantes muy fuertes que maneja AMSCLAE. Pero esto de lo que nosotros estamos hablando es en función a las aguas residuales. ¿Qué pueblos contaminan más? Bueno, es interesante esto, ¿va? Ahora que la población está viendo en la pantalla esta gráfica. Podemos ver ahí las barras de los pueblos que contaminan más. Estamos viendo en la barra 1, 2, 3, cuarta, que es Panajachel el que contamina más como pueblo. Sin embargo, hay otros municipios, 11 municipios más, que al sumar a estos 11 municipios juntos, casi igualamos a Panajachel, o igualamos, pero 11 municipios sumados. Pero así como estamos nosotros aquí en San Pedro, es muy poca la contaminación que hacemos. Y eso que somos los que le seguimos a Panajachel en contaminación. Pero es poca la contaminación que hacemos como San Pedro. Pero también cuando vemos el río Quiscap, es el que sigue por contaminar más. Y vemos el río San Francisco, es el que contamina más, es la barra primera. Entonces al sumar estos dos ríos, híjole, dan una barra bastante alta, un porcentaje alto. Pero también la Escuela de Agricultura, conocido como EFA, contamina más que Panajachel, por ejemplo. Entonces cuando vemos todo esto, es necesario pasar toda la tubería en todos estos municipios, que casi no contaminamos, ni siquiera le llegamos a la contaminación que hace Panajachel, solo un municipio. Y esto es información de ellos. Los que sugieren, eso es lo interesante, los que recomiendan o sugieren que se instale o que se haga esa obra de la instalación de tubería, son los mismos que dan esto. Yo veo mucha incoherencia. Sí, totalmente mucha coherencia. Michelle, ¿algo que agregar en esto? Sí, porque viendo la gráfica, los 4 lugares más contaminantes, esas 4, 2 muy alta y 2 un poco menos, se encuentran casi todos al mismo lugar. O sea que de ahí, desde el primer río que baja de Sololá hasta el río San Francisco, o sea, es un espacio muy pequeño comparando con toda la orilla del lago. Claro. Y si se podría solo parar esa contaminación de esos 4 lugares, ni siquiera se hablaría de hacer un pupoférico. Entonces imagínate sumando todos los demás pueblos. Y que San Pedro además es el más alto que aparece en todo lo que resta de los pueblos. En San Pedro la contaminación sí es bastante, pero bueno, es fácil resolver localmente. No hay necesidad de ir a buscar ayuda en otro lado, digamos, para resolver un problema así. Y mucho menos instalar un tubo que nos va a pasar a aguas negras que vienen de otro pueblo. Sin hablar que por cualquier causa aquí, que cualquier derrumbe se puede romper la tubería y nos van a venir a tirar aguas residuales que aquí ni siquiera producimos. O sea que eso es otro punto también que hay que ver con la construcción, por dónde va a pasar, también por el clima que hay, por las temporadas de lluvia, cuando son fuertes, o peor cuando hay una tormenta. Hay que ver que ahí no hay ni que enterado ni que afuera el tubo se lo lleva el agua. Entonces, ¿qué cantidad de tubos se va a llevar el agua? Cuando desbordó el río San Francisco, fue enorme el largo que se llevó, y dicen que lo pueden reparar en 15 días, pero ¿cómo van a reparar si va a pasar un chorro de agua? ¿Quién se va a meter ahí? O sea que hay mucha incoherencia. Y si miramos ahí dónde es lo que más contamina, pues es un sector del lago que más contamina. No hay que decir como
y muchas reuniones que hemos tenido, es que Pana es lo que contamina. No, primero nosotros tenemos que arreglar ese poquito que contamina, ¿no? Y eso que San Pedro bajó desde que dejaron de tirar las aguas mieles del café, desde que hubo medida, o sea, tomando medida bastante simple reduce mucho la contaminación, y ese poquito no costaría mucho acabar con eso en San Pedro, y mucho menos a los pueblos vecindarios, que hay unos que ni siquiera aparece claro, en la gráfica, pero esos pueblos que ni siquiera aparecen en nivel de contaminación van a tener que pagar también, tributar para la construcción de ese tubo. Sí, yo quiero hacer énfasis en esta incongruencia, tomando como base esta gráfica. Sí, vemos claramente que Panajachel es el que contamina más. Claro, con esto no pretendemos señalar a Panajachel, es en cuanto a la insistencia de la instalación de esa tubería. ¿Por qué a puro tubos tiene que pasar ese tubo acá? Si la gráfica claramente ahí nos señala que San Pedro contamina menos, sumando casi todos los municipios, casi le llegamos a Panajachel. Entonces, ¿por qué nos quieren obligar a que se instale esa tubería? Esa es una incongruencia. Y como vos decías, muy bien, en cada pueblo puede resolver ese problema, ¿ya? Porque no es mucha la contaminación, ya existen opciones, que no existieran ahora, de acuerdo, pero hay opciones y son opciones que son amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, si el problema en cuanto a la tubería misma son las aguas residuales, bueno, habría que ver qué tipo de baño se nos van a imponer, porque no hay para dónde, porque el agua es primero que cualquier interés personal. Entonces es triste ver todo esto, y ojalá que la población pues haga reflexión acerca de lo que estamos comentando. Ya solo, perdón Juanito, que la audiencia no malinterprete esto, que estamos en contra de rescate de nuestro lago. No, por el contrario, queremos que se rescate, pero que se rescate de una manera transparente, responsable, y todos los objetivos que pueda merecer esto.